Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. El apóstol Pablo se ha esforzado todo el tiempo en la carta, lo que hemos llevado de estudio, dándonos un mensaje claro, y es que los cristianos somos distintos a los demás. Podríamos decir que ese, luego de enfatizarnos de que somos inmensamente ricos y mostrarnos las bendiciones espirituales, puede ser el segundo énfasis bien importante de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Somos distintos porque el creador del universo nos ha hecho y nos ha dado todo para que seamos su imagen y semejanza. Primero que todo, nos habla de lo inmensamente ricos que somos, y luego nos habla de que debe concordar nuestra vida con eso que hemos recibido. Y luego empieza a hacer esas comparaciones que nos ha llevado de las tinieblas a la luz, de necios a sabios. Y ahora tenemos que hablar precisamente de que tenemos la capacidad de poder vivir como el apóstol Pablo nos ha dicho, por una sencilla razón, y es que tenemos a Dios dentro. Sin duda, estas enseñanzas nos han resultado a nosotros confrontantes. Yo creo que más de uno de nosotros, cada vez que venimos durante este tiempo a la iglesia, nos vamos de aquí pensando, me falta esto. Ahora, nosotros debemos entender que, bueno, no somos salvos por mérito u obra alguna que podría habernos hecho tener una condición para ser elegidos, porque no podemos agradar a Dios en nuestro estado natural. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y aunque eso lo entendemos y lo creemos, y es una convicción en nuestro ser, debemos entender algo que es claro al interior de la Escritura, y sobre todo en la epístola de los Efesios. Y es que a pesar de que nuestra salvación fue por gracia, fue un regalo que no merecíamos, nuestro caminar de ahí en adelante sí debe contar con buenas obras. Y es algo que va de la mano. No por obras fuimos salvos, pero una vez salvos debemos mostrar buenas obras. Y esas buenas obras que van en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, esas aumento hasta que seamos como ¿quién? Como Cristo, se llama el camino de la santidad. Y me llama poderosamente la atención esto. Veamos el camino de la santidad no como un creyente que ya se conforma diciendo nunca alcanzaré a Cristo, pues de qué vale mi esfuerzo. No, porque si alguien piensa de esa manera, pues hasta se dudaría si es creyente. Listo, fuiste salvo por gracia, no tuviste que hacer nada, aún la fe con la que crees en el Hijo de Dios te fue dada. Listo, muy bien, pero ahora que has nacido de nuevo, tu vida debe cambiar. Y debes demostrar que el Espíritu Santo está operando en tu vida. No son tus obras diarias de santidad las que te salvan. Ya eres salvo. Pero esas obras demuestran que hubo una obra verdadera en tu vida. Amén. Si el énfasis de esta sección en la carta nos abruma de pronto y nos parece una carga muy pesada de llevar, tal vez cada vez que te vas del culto en estos últimos meses has dicho, uy, pero ¿cómo voy a vivir eso? Y luego te bota otra el pastor, ¿y cómo voy a vivir esto otro? Se debe a que muchas veces nuestro caminar es torpe. Y algunas veces tendemos a separarnos y a soltarnos de la mano de Dios. Y en ese momento la carga se va a ver muy pesada. Señor, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, aunque sea ligera y liviana, no deja de ser un yugo. ¿Me comprenden? Y a veces nosotros en nuestro caminar cristiano solo enfatizamos en es que es un yugo. Y vemos la santificación como un yugo pesado de llevar, pero porque en ocasiones y en lapsos de nuestro peregrinaje y de nuestro viaje nos soltamos de Dios. Y en el momento en que nos soltamos de Dios, la santificación se vuelve una carga muy pesada, porque acuérdense que la santificación no se nos exige como un fruto, sino que es algo que naturalmente se da producto de depender de Dios. De la mano del nacer de nuevo viene como fruto la santificación, pero alguien que no ha nacido de nuevo no puede vivir una vida santa. ¿Lo comprenden? O sea, ¿qué produce nuestra santificación? El estar unidos a Cristo y el depender en oración, lectura de la palabra, congregación de Dios. Amén.
Si en algún momento sentimos la santificación como un yugo, como una carga muy pesada, es porque no hacemos lo que nos corresponde hacer. Entonces hoy día vamos a ver lo que se espera de la vida del cristiano. Y de alguna manera vamos a ver cómo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos llevará no a ver la santificación como un tremendo peso insostenible, abrumador y una carga difícil de soportar, sino que nos va a mostrar que es posible vivir una vida que agrada a Dios como producto de vivir en comunión con Él. Amén. Ese va a ser el punto. El apóstol Pablo finaliza esta sección mostrándonos lo que debemos hacer, y es vivir guiados por el Espíritu Santo. Y lo hace utilizando el método que ha venido utilizando en esta sección típico: contrastes. Entonces va a contrastar al hombre natural con el Hijo de Dios, lo que antes éramos con lo que somos ahora. Leamos el texto del día de hoy. Efesios 5, del 18 al 21 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En eso que acabo de leer vamos a ver 2 ordenanzas y 4 consecuencias. 2 ordenanzas y 4 consecuencias de vivir guiados por el Espíritu Santo. Vamos a abordar primero las órdenes. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y el apóstol Pablo usa precisamente la metáfora del vino, y fue guiado por el Espíritu Santo. Y tiene un propósito básico esa ilustración. Pero lastimosamente muchas personas han pensado precisamente que es una comparación, cuando lo que hace el apóstol Pablo al hablar del vino y del Espíritu Santo no es comparándolos, sino haciendo una clara diferencia. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver hoy. Como les escribía en la publicidad del tema de hoy, ese es uno de los textos más mal interpretados y que ha traído tristes consecuencias al interior de la iglesia. La cultura grecorromana, iniciemos desde ahí. La cultura grecorromana en el siglo I tenía un fuerte arraigo entre la embriaguez con las cuestiones religiosas. De hecho, ellos tenían un dios del vino, que era el dios Dionisio, o también llamado Baco. Y el culto a este dios inspiraba e iluminaba a las personas a través de la embriaguez. O sea, entre más bebían alcohol, supuestamente cuando estaban en ese momento ya no veían la embriaguez como la borrachera, la jartera más berraca, sino veían como un momento de iluminación. Y hasta en esa borrachera profetizaban. Ya me hubiese gustado escuchar esas profecías, ¿no? Un exégeta bíblico de sus adoradores más activos le entregaban su control por medio de algunas actividades como la intoxicación y el comer carne. Era que Dionisio o Baco entraba en el cuerpo del individuo para llenarlo con su espíritu, y cometían todo tipo de actos bochornosos. Ellos creían que esto les capacitaba para hacer la voluntad de ese Dios y para hablar profecías inspiradas e iluminar sus caminos. ¿Saben qué es lo terrible? Uno lee esto y uno ya con la teología que tenemos como iglesia, uno lee esto y le parece a uno absurdo. Pero es lo que precisamente está sucediendo, no en las culturas griegas, está sucediendo al interior de la iglesia. Al interior de la iglesia hay gente que piensa eso. Y hay gente que por eso que dice, es que el Señor me tomó y no pude dejar de hacer este tipo de cosas. No voy a entrar en mucho detalle, más adelante lo voy a hacer. Pero quiero como que contextualicemos esto que acabo de leer inmediatamente para que entendamos lo importante y vital que es ver definitivamente qué es verdaderamente la llenura del Espíritu Santo. Claramente no tenemos que comentar lo absurdo de este pensamiento. A la luz de la Escritura se ve muy claramente, y de hecho la Biblia denuncia el peligro y las consecuencias de vivir una vida de embriaguez. Proverbios 23, 29 al 35 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? Y aclaro que siempre que hay un ay en la iglesia se habla de un ¿qué? De un juicio. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quiénes las heridas de balde? ¿Para quiénes lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino,
para los que van buscando la mistura. Y la mistura es la mezcla del vino para hacerlo más fuerte, ¿correcto? No miren al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin es como serpiente que morderá, como el áspid que dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón habla perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolerá. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esa es la necesidad ligada en el camino del vino, que a pesar de todas las consecuencias, el guayabo, las locuras que hizo la persona mientras estuvo en ese estado, el dinero que se gastó mal, el bochorno que tal vez pudo haber sentido las otras personas al ver las idioteces que hace la persona borracha, lo terrible es que la persona vuelve y busca el vino. Y todo está escrito en la palabra, como que el Señor nos conoce, ¿no? Sin duda la vida del cristiano no puede jamás estar relacionada con la vida de un borracho. 1 Corintios 5:11 lo dice de esta manera: más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. O sea que no hay ningún tipo de unidad o de comparación de que sean la misma cosa el estar borrachos con la llenura del Espíritu Santo. Y en eso es lo que hay que tener en cuenta. No dado al vino se pide en torno a las características de los ancianos y de los diáconos, en 1 de Timoteo. También Pablo dice que las mujeres de la iglesia que enseñan a las mujeres jóvenes no deben ser esclavas del vino. Es decir, que aún en la época del primer siglo había mujeres borrachas. El verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Con este dato del apóstol no debemos llegar a la conclusión de que se enfoca en dar un sermón acerca de la abstinencia del alcohol. Hay gente que toma este texto y solamente habla de no tomar, no tomar, no tomar. Y la cuestión aquí es que sería darle un énfasis muy pobre al texto. Los predicadores que toman dicho camino en el sermón en torno a este texto lo desperdician terriblemente. Más bien, la embriaguez está convencionalmente ligada a una vida de desenfreno, a una vida que carece de autocontrol, de dominio propio. Una vida desperdiciada, lo cual es una característica del hombre sin Dios. Porque el hombre sin Dios es dado a los excesos. El hombre sin Dios es dado a darse placer a sí mismo. Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Peligrosamente los cristianos del Asia Menor, y tristemente los cristianos de todas las épocas, están acostumbrados a vivir de dicha manera a pesar de ser creyentes, a pesar de tener el Espíritu Santo en muchas oportunidades, como lo decía la oración que hacía Estelita, sabiendo hacer lo bueno, nos abstenemos de hacerlo. Y no consultamos a Dios, sino que hacemos lo que bien nos parece. Hacer eso es actuar como borrachos. El resultado de guiar la vida de esta manera está expresado con una palabra en el texto que estamos estudiando: disolución. Vivir una vida de desenfreno traerá como consecuencia la disolución. Es la palabra que usa la Reina Valera. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo, original en el griego, para disolución es azotia. Y azotia es todo lo contrario a sotería. Tú dirás, bueno, azotia, sotería. De pronto si yo les hablo de la soteriología, ya más o menos van a ver de qué se trata. La palabra soteria es en griego la palabra salvación. Por eso la doctrina de la salvación se llama soteriología. Azotia significa todo lo contrario a sotería, que es salvación. Es decir, literalmente significa esta palabra perdición. Cuando la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, es que toda persona que vive de una manera desenfrenada, sin autocontrol, por eso el tema del día de hoy, control y descontrol. Una persona cristiana vive en control de una vida que no ha sido, vive como en descontrol. Una persona que vive sin autorregulación es una persona que va a ser ¿qué? Condenada. Una persona que se va a perder.
Una vida guiada por el freno del corazón humano se perderá. Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo para relatar la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El término que usó fue viviendo azotiamente, perdidamente. El control de la vida del impío es ilustrada por el apóstol Pablo con el control del alcohol sobre la vida de un borracho. Su fin es pérdida, su fin es el error, su fin es que no hará las cosas bien. Quien vive guiado por el desenfreno, por el libertinaje, muestra claramente quién es el Señor de su vida. Son los placeres. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí es donde desafortunadamente hacen mal la explicación las personas, pensando que la comparación la hace el apóstol Pablo en que el borracho camina raro, entonces el lleno del Espíritu Santo camina raro. Habla como trabado, el lleno del Espíritu Santo también. No, terrible. Es una terrible manera de interpretar el pasaje. La primera pregunta surge de nuestra mente y es esta: ¿por qué Pablo compara algo tan sagrado como la guía del Espíritu Santo con algo tan profano y malo como el alcohol? Así como el borracho está bajo el control del efecto del alcohol, de la misma manera el cristiano debe estar bajo el control del Espíritu Santo. No sé si a alguien lo han parado aquí, espero que no, en la prueba de alcoholemia. Cuando a esa persona la multan por estar precisamente bajo los efectos del alcohol, el cargo es que fue encontrado bajo ¿qué? Bajo la influencia del alcohol. Y cuando se habla de estar bajo la influencia de, habla que prevalece eso que hay más que la misma persona. Pablo realmente lo que está diciendo es: ojalá que seamos hallados siempre bajo la influencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Para que una persona sea controlada por el alcohol, debe recurrir una y otra vez al alcohol. Y de esa misma manera, el cristiano será controlado por el Espíritu Santo si una y otra vez recurre al Espíritu Santo. Esta es la poderosa similitud que tiene esta ilustración que hace Pablo, ninguna más. Pero mis hermanos, hasta aquí llega la similitud, porque el resultado de uno y de otro es totalmente diferente. Hasta ahí llega la comparación o la similitud. Miren, de ahí en adelante el pasaje lo que va a demostrar es que una y otra cosa son totalmente distintas. Por eso desafortunada la forma en que se ha traducido ese pasaje por años. Y lo único que muestra es lo infantil y poco serio que se ha tomado la iglesia el enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante resaltar entonces? La vida guiada por el Espíritu Santo de Dios es una vida bajo control y dominio propio, que es todo lo contrario que se ve en un borracho. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque muchos cristianos al día de hoy asocian la presencia del Espíritu Santo en su ser no con el control, sino con todo lo contrario, con el descontrol. Y aquí sí ya les voy a hablar abiertamente. Risas, saltos descontrolados, actos bochornosos, como moverse sin parar, correr de un lado para otro, gritar, toser, vociferar, temblar, caerse. Todo eso son actividades asociadas con la presencia del Espíritu Santo en el ser de una persona. Y muchos se escudan en decir que el apóstol Pablo está utilizando la borrachera como un símil a la acción del Espíritu Santo. Un símil es como una metáfora. Nada más absurdo y antiexegético hablar de eso. La exégesis es la traducción real, concreta y seria de un pasaje bíblico. Si se hace de esta manera está completamente mal. En la diferencia de una vida impía a la vida del creyente es esa precisamente. Una vida de descontrol y una vida de control. No en los movimientos absurdos de un borracho está el símil o
comparación del apóstol Pablo, no, sino en que estemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Warren Wiersbe, un teólogo, decía: por supuesto que en el culto pagano de Dionisio, la intoxicación era un medio de inspiración. Pero es un error serio suponer que estar lleno del Espíritu Santo de Jesucristo es una clase de embriaguez en la que perdemos control de nosotros mismos. Bajo la influencia del Espíritu Santo no perdemos el control, todo lo contrario, lo ganamos. Nosotros sin la presencia de Dios somos descontrolados. Mas cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, podemos tener autocontrol. Le podemos decir al pecado que no. ¿Sí ven lo terrible de darle esa descripción? El mismo apóstol Pablo, corrigiendo el desenfreno cultico que había en los Corintios, escribe lo siguiente. La primera carta a los Corintios, acá hago un alto, la primera carta a los Corintios es un llamado a atención total de todas las irregularidades que había en la iglesia de gente salva. Porque siempre el apóstol Pablo le habla: mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos. Y eso quiere decir que los de Corintios eran ¿qué? Eran verdaderos creyentes. Pero por ser niños en Cristo, todo lo que tenían que hacer lo hicieron como mal. O sea, una tras otra. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en ese llamado a atención fuerte a los Corintios. Primera de Corintios 14, del 32 al 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Me acuerdo una vez de los lugares que el Señor misericordia me sacó, una señora que no dejaba de hablar supuestamente lenguas. Y Rabacutra salta a la banquita, baja la baranda, Rambo saca la bazuca, rasca la barriga. Y el pastor quería comenzar a predicar y ella empezaba a hablar otra vez, en voz fuerte. Entonces el pastor le dice: bueno, hermana, ya, tranquila, ya, vamos a comenzar la predicación. Y ella fue una de las que dijo eso: no, es que el Señor me toma y no tengo control. Entonces el pastor dijo: ah, bueno, entonces no prediquemos. Y todo el mundo. Y entre ellos estaba yo. Yo no voy a ser hipócrita. El apóstol Pablo está diciendo que el don no sujeta a la persona que tiene el don, sino que la persona que tiene el don sujeta el don. Acá está hablando del don de profecía, que nosotros creemos que ya cesó. Pero imagínense ustedes: no, es que yo tengo el don de servicio y no puedo dejar de servir aunque ya haya comenzado el culto. Tras alguien barriendo. Porque es que el don que yo tengo es de servicio. Yo vengo de iglesias. La persona dice: no, es que el don que yo tengo es dar. Y daban lo del arriendo, daban lo de todo y se volvían unos irresponsables afuera. Debían a todo el mundo y daban todo a la iglesia. ¡Qué irresponsabilidad! Es que no me puedo detener de dar. No. El apóstol Pablo decía que el don estaba sujeto a la persona que tenía el don. O sea, que eso no es de que la lengua no la puedo dejar quieta. Es que mi don es la oración. No, nada. Yo lo sujeto. Hay regulación. El Espíritu Santo no va a traer desorden al interior de la misma iglesia. Si el pastor está predicando, ¿todos qué? Todos callan. ¿Me comprenden? Si es el momento de adorar, todos adoramos. Y si es el momento de orar, todos oramos. Pues imagina todo el mundo supuestamente diciendo que no, es que Dios lo tomó. Así de adolescente, así de inmadura es la iglesia también del día de hoy. Sí hay una intención en la similitud del apóstol Pablo al contrastar la vida de descontrol del no creyente con el control de la vida cristiana. Esas payasadas suceden en la iglesia del día de hoy porque la iglesia de hoy está llena de gente incrédula que se hace pasar por creyente. ¿Me están comprendiendo? Falsas conversiones, producto de un falso evangelio. Pero ahora hablemos de los grandes contrastes que hay. Y el doctor Martin Lloyd-Jones, que siempre lo hemos citado, es un teólogo maravilloso, pero él, además de ser teólogo y de ser pastor, él era doctor. Desde su ciencia explica esto: el alcohol es un depresivo, no un estimulante. Si se toma cualquier libro sobre farmacología, se busca alcohol,
se encontrará siempre que está clasificado entre los depresivos, o sea que te baja las emociones, no te las sube, te baja, te relaja. Deprime el centro de mayor importancia del cerebro, controla todo lo que da al ser humano autodominio, sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio, poder de evaluar las cosas. En otras palabras, todo lo que hace que una persona se comporte de manera mejor y más elevada, lo produce el alcohol. Ahora, él mismo dice, lo que hace el Espíritu Santo es exactamente lo opuesto. Si fuese posible poner al Espíritu Santo en un texto de farmacología, lo pondría bajo el rubro de estimulante. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Estimula todas nuestras facultades, la mente, el intelecto, el corazón, la voluntad. Nos estimula el hombre que debemos ser, un hombre, una mujer, como Cristo. Si ven que es algo que se aleja lo uno del otro. Así que principalmente es un contraste lo que escribe el apóstol Pablo, no una comparación. Miremos el contexto inmediato, ¿no?, en el que encontramos en el versículo 18. Vamos a leer el verso 17, que fue el último que vimos hace 8 días. Efesios 5:17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, que nos llevará a nosotros a tener una vida de autocontrol, guiada por el Espíritu Santo, entender la voluntad de Dios. Entender la voluntad del Señor está ligado con la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hablábamos hace 8 días acerca de entender la voluntad de Dios? ¿Dónde yo entiendo la voluntad de Dios? ¿Cuando acudo a quién? ¿O cuando acudo a qué, más bien? ¿A la palabra de Dios? Jamás se puede separar la acción del Espíritu Santo con la verdad que se encuentra en las Escrituras. Jamás. Miren, mis hermanos, jamás nadie se va a convertir a Cristo si no se le predica la palabra de Dios. Ese cuentico de que yo lo toqué, es que yo le soplé, es que yo oro por él acá y él se va a convertir en China y nunca le han predicado, eso es falso. La única manera que actúe el Espíritu Santo en una persona es que esa persona tenga contacto con las Escrituras. El Espíritu Santo no actúa aparte de las Escrituras. Y las Escrituras no actúan aparte del Espíritu Santo. Cuando yo leo el texto, lo entiendo. ¿Quién actuó? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede actuar si no tiene el suministro de las Escrituras. ¿Amén? Trágicamente, eso es lo que sucede en muchas personas al día de hoy. De manera que se expresan que son guiados por el Espíritu de Dios, pero alejados de la luz de las Escrituras. ¿Cuál es la guerra que hay al día de hoy en las iglesias, por ejemplo, con la iglesia reformada? Ellos dicen que nosotros no creemos en el mover del Espíritu Santo. Somos acusados de que no creemos en el mover del Espíritu Santo porque es que no creemos que esa tos, que esa vibración, que todo eso que sucede viene de Dios. Había un movimiento hace mucho tiempo que se llamaban los cuáqueros. Entonces ustedes han visto la avena cuáquer. Y la avena cuáquer sale el rostro de una persona ahí con un sombrero. A los cuáqueros se les llamaba cuáqueros porque ellos eran pentecostales. Y se les llamaba cuáqueros porque ellos vibraban. Y cuáquero viene de eso, de vibrar. Eran esos que exageraban las demostraciones del Espíritu Santo. Aún algunos salían hasta desnudos a la calle. Que porque es que David, en un momento de euforia, danzó solamente teniendo el efod puesto. Entonces ellos salían hasta sin efod. ¿Están entendiendo toda la clase de locuras que hacen las personas supuestamente bajo la influencia del Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesucristo le anunció a los discípulos que había llegado el momento de partir, les prometió que no los dejaría solos, sino que vendría otro. Y ese otro, ¿cómo se llama en griego? Paracleto. Y otro significa uno igual al que lo envió. Y yo les pregunto, voy a leer el texto, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús se va a ir de manera física del lado de los discípulos. Y hasta ese momento, debemos entender esto, cuando dice otro, y el otro significa que está asociado a la acción que hacía Jesús
y que ahora lo va a hacer el Espíritu Santo. Debemos entender, los discípulos iban a Jesús cuando tenían una duda en torno a cómo debían actuar, caminar, pensar. Aún si se encontraban desmotivados, desilusionados, era Jesús el que los animaba. ¿Cómo el Jesús llama al Espíritu Santo? Lo llama el Consolador. Porque Él iba a cumplir la función que antes cumplía Jesús. Acuérdense que los discípulos sin Jesús eran retorpes. Pero siempre que Jesús estaba con ellos, ellos eran iluminados, eran alumbrados, su entendimiento se abría. El Señor Jesús da una parábola y los discípulos, ¿qué significa? O sea, no entendieron. ¿Quién les explicó la parábola? Jesús. Estaban en problemas en medio del mar. ¿Quién los ayudó? ¿Quién le enseñó el propósito de las sanidades? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No, ni este ni sus padres, sino para que la gente vea la gloria de Dios. Siempre el Señor les estaba mostrando el porqué y el para qué de las cosas. Aún en momentos de adversidad, Él les dijo que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y los animó. Pero el Señor Jesús se iba a ir. Físicamente ya no iba a estar. Entonces, ¿quién los iba a iluminar? ¿Quién los iba a guiar? ¿Quién los iba a animar? ¿Quién los iba a dirigir? Se los voy a responder con esta afirmación. El cristiano es guiado por el Espíritu Santo, quien ilumina la verdad de las Escrituras, de la palabra de Dios en sus vidas. El Espíritu Santo estimula nuestra mente y el entendimiento. Si estudias un movimiento en la historia de la iglesia, siempre encontrarás esta verdad. El efecto del movimiento reformador fue un deseo de tener una mayor evaluación y estudio de las Escrituras. Aún el efecto de avivamiento puritano está ligado a las Escrituras. Nunca tú vas a ver un despertar espiritual lejos de las Escrituras. Y te voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento se habla del rey Josías. Y se habla de que por mucho él toma el reino después de una bancarrota espiritual gravísima. Tanto que el libro de la ley se ha perdido y nadie sabe dónde está el libro de la ley. O sea, los 5 primeros libros que escribió Moisés se perdieron y nadie sabe dónde anda. Y la gente ni lo echó de menos porque la gente no leía. Y Dios pone en el corazón de José entrar a restaurar el templo. Y mientras están restaurando el templo, encuentran el libro de la ley. Y lo primero que hace él es, leamos la palabra. Y cuando lee la ley, precisamente lee la parte de los juicios. Y él ve el pecado que se avecina, el juicio que se avecina por el pecado del pueblo. Rasga sus vestiduras, se vuelve a Dios, se inclina. Y el Señor tiene misericordia y no trae el juicio. Pero inmediatamente después, Josías empieza a reactivar todo lo que el pueblo no había hecho. La Pascua, vivir en santidad, no juntarse con gente profana. Bueno, todo esto, un gran avivamiento, la gente empieza a buscar a Dios. Todo ligado ¿a qué? A la lectura de la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces, recordemos las promesas del Señor que hizo a sus apóstoles. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, enviaré a ustedes en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y mis hermanos, de una manera secundaria, el Espíritu de Dios hace lo mismo en los demás discípulos del Señor. Eso que acabo de leer de Juan 16, lo hizo inmediatamente en ¿quiénes? En los apóstoles. Pero de manera secundaria también lo hace en nosotros, porque el Espíritu Santo desde los apóstoles hasta el día de hoy ya no está sobre el creyente, está en el creyente. Ahora, el Espíritu Santo viene a nosotros no trayendo nueva revelación, sino iluminándonos en la verdad escrita por los apóstoles y profetas. Ustedes se van a dar cuenta que Pedro o Pablo no fueron en contravía a lo que hablaron los apóstoles, los profetas de antaño. Ellos hablaron en concordancia a lo que habló Isaías, Ezequiel, Daniel, aún los profetas menores, aún Moisés. Entonces al día de hoy no pensemos que el Señor nos va a hablar cosas a nosotros que vayan en contravía a lo que hablaron los apóstoles, los profetas y Moisés. Para nada.